reflexión. Estábamos ayer hablando con Lucrecia, nuestra productora, sobre sea fin de año. ¿Qué hacemos con el tema fin de año? A mí esta cosa de los objetivos y las evaluaciones mucho no me gusta. Pero estaba bueno un tema que vos planteabas también, es cómo las personas nos creamos, yo voy a generalizar, porque la verdad es que todos nos creamos realidades y en muchos casos terminás preso de las propias realidades. Exacto, así es. Ahora, ¿cómo determinás o cómo podés saber que la realidad que vos te estás viendo es objetiva y no es propia? Ok. En principio te diría que eso no es así, siempre es propia. Siempre es propia. Siempre es propia. Por más que uno crea que es... Por más que uno cree, hay una realidad compartida, ¿sí? Hay puntos de la realidad compartida que acordamos todos, si no, no podríamos estar acá, nadie hubiera entendido que esto queda donde queda, ni cómo nos tenemos que comportar. Sí. Ese punto es el que acordamos, ¿no? Que es la realidad que se nos impone, ¿no? Las cosas que están presentes. Pero después los seres humanos somos grandes constructores, creamos nuestra realidad, creamos nuestro mundo y de la realidad lo que hacemos es tomar algunos datos que ensamblamos como si fuera un puzzle, ¿no? Y los ensamblamos de una manera siempre personal, siempre es personal. Entonces, nosotros a partir del lenguaje creamos una realidad, le damos un nombre, ¿sí? Como por ejemplo el concepto de fin de año, ¿no? El concepto de fin de año, o el concepto de Navidad, o el concepto de amor, o el concepto de familia, de pareja, de madre, de padre. Le damos un nombre y a eso le atribuimos una serie de características que entendemos que así deben ser y que tienen variaciones entre lo que vos entendés, lo que yo entiendo, lo que ellos entienden. Pero luego quedamos como atorados, trabados en esas cualidades que le dimos, ¿no? No sé, llega fin de año esto, vos decís, fin de año, etapa de evaluar. La verdad que la etapa de evaluar nada tendría por qué estar relacionada, ni hay nada del mundo real que la conecte con que es el momento donde deberíamos de hacer evaluaciones. Podríamos hacer evaluaciones en cualquier momento, podríamos no hacer nunca evaluaciones. Tendríamos que ver si las evaluaciones que hacemos son útiles para algo o solo las hago como para sentir que tengo que hacerlas porque hay que hacerlas en este momento. ¿Aprendo de eso? ¿No aprendo de eso? Entonces, ¿qué pasa con el tema de qué cosas hay que sentir o hacer en esta época del año? Y eso claramente también es una construcción, ¿no? ¿Cuánta gente sufre en esta época de año, donde diciembre es un momento que puede ser maravilloso para algunos y horrible para otros, porque es la época de la familia? Eso también es una construcción, ¿no? Básicamente... Lo que pasa es que vos ahí tenés una base que fue la educación donde te criaste. Que, obvio. O sea, ya te impusieron eso de alguna manera. Claro, porque esa construcción se va dando junto con otros. Ahora, ¿qué entiendo yo de familia? ¿Cómo vivo yo a la familia? Eso siempre es personal, ¿no? Siempre es mi manera de entender el mundo. Que mi manera de entender el mundo se va construyendo desde que yo soy chiquito, con las experiencias que voy viviendo, con los otros que me van rodeando, y así es como que voy creando mi realidad. Voy creando cómo el mundo funciona, cómo son las cosas, qué entiendo por cada uno de los conceptos, qué se espera de mí, qué se espera de los otros, y creo que así funciona el mundo. El tema es que así funciona para mí. ¿Qué pasa con las personas que tienen una mirada, vamos a decir, o que la construcción que hicieron ellas del mundo coincide más o menos con la que hace la gente que está a su alrededor y funciona? ¿Y qué pasa con las personas que tienen una mirada que aparece como totalmente distorsionada respecto de la que ven los demás? Bueno, te diría que el punto extremo de eso sería la psicosis, ¿no? Como el extremo de eso es la psicosis, donde nosotros entendemos que es una realidad que está absolutamente distante del resto de las personas. Ese es como el punto más lejano. Pero después, en ese punto, pues es una cuestión de grados, ¿no? Como claramente todos las construimos, es una cuestión de grados. Cuanto más nos acercamos a ese conjunto, pues nos sentimos que es más funcional. De hecho, es más funcional porque compartimos con los demás. Y después hay pequeñas construcciones de cada uno que le dan como el sesgo. Entonces, viste que hay gente que te dice, no sé, a mí me pasa que las personas suelen ser amables conmigo, ¿no? Me pasa que me encuentro gente buena por el mundo, ¿no?
Bueno, eso es un sesgo. Es que estoy recortando Sí, cosas claro. positivas de las personas. Como te pasa también que hay gente que te dice, no sé, la gente es jodida, a mí siempre me La gente es cagan, una a mí me hacen, porquería. ¿no? Es una porquería, ¿no? Es cierto. ¿no? O siempre piensa que hay malas intenciones y está buscándole dónde aparece. Pones el ojo en lo negativo o en lo positivo. Exacto, ¿dónde pones el ojo? ¿Qué datos seleccionas? ¿Qué construís con eso? Y ¿no? esto que decía Antonio de hacer balances a fin de año, a la cabeza, la salud mental, sea fin de año, sea en tu cumpleaños, sea cuando te cambias de Cuando, trabajo, sí. cada uno elige en qué momento. ¿Hace bien hacer ciertos balances o no es necesario? Bueno, la verdad que eso no tiene una respuesta de sí o no. Más bien será qué utilidad le doy, qué hago con eso. La vez que si yo puedo hacer un balance y ese balance me impulsa a aprender, a cambiar, a decir, bueno, esto no estuvo bien y voy a buscar maneras de hacerlo mejor. O sea, si eso me es útil para motivarme a hacer algo positivo para mí, es buenísimo hacer balance y uno podría hacerlo la cantidad de veces que quiera. El problema es que a veces el balance no lo usamos en ese sentido, lo usamos más como una forma de castigarnos. Todo lo que me faltó hacer este año. Claro, ¿no? Decir, che, me faltó esto, me faltó aquello. Pero lejos de motivarme a buscar la manera de poder cambiarlo, mejorarlo, me traba, me achica, me aprieta, me restringe, ¿no? Por eso decíamos esto de quedar preso de nuestras propias realidades. Si yo imaginé que mi año tenía que ser un año exitoso, y exitoso significaba esto, esto y esto, y entonces después no llegué a esto y esto y Sí. esto, cuando haga ese balance, la sensación va a ser que las cosas están mal para mí, ¿no? Y bueno, eso es algo que no aporta. En términos de creación de realidades, mire que hay gente, lo hemos visto en todos los ámbitos, que siempre responsabilizan a otro, es decir, su realidad es que todo lo que pasa o que hacen mal, en realidad nunca es culpa de ellos, siempre es culpa de otros. Sí, digamos que las personas podemos. Es buena esa realidad, igual creerse. Esa es mucho más No te útil haces para cargo uno. de nada, claro. Es más útil para. Verá, lo voy a corregir lo que dije. Es más útil para mí Sí. en cuanto a que mi emoción se salva un poco más, porque yo no me siento mal. Siempre encontrás un culpable de algo. Claro. Entonces, en este punto es más útil. Ahora, eso me limita de crecer y de aprender. Eso es impotente, porque claro, tu vida depende de los demás, en definitiva. cuando yo siento que nada tiene que ver conmigo, No sé si depende de lo demás. Vos haces Le tus echás la cosas culpa. y le echás la Y culpa. pero que te quiero decir, si vos pensás que Vos todo lo que te sale fue mal te es fue mal en responsabilidad esto, de otros, buscas otro. Y, Claro. sí, pero fácil. entonces Nunca vas a vos no mejorar. puedes hacer nada. ese es el punto. Digo, Nunca es mejorar. más útil en el momento porque me salvo la emoción, me siento bien conmigo, perfecto. Esa parte es positiva, entre comillas. La parte mala, que creo que es mucho peor que la otra, es que yo no crezco, es que no aprendo. Porque si nada tiene que ver conmigo, no tengo nunca nada que corregir, no tengo nada que cambiar, ¿no? Entonces, sistemáticamente voy encontrando en el afuera gente Sí. a la que puedo echarle la culpa y Hem- hacerla responsable. Hemos visto gente que ha crecido mucho en términos de poder y de cargos Pero eso y no le es viven crecer. echando la culpa a Claro, los demás. el punto es a qué nos referimos con crecer. Uno podría decir que crecer es tener dinero. Ok, sí, le voy a decir que crecer. ¿Ves cómo armamos realidades? Sí. Yo pensé en crecer y pensé en madurar No, emocionalmente. pero yo no pensé en nada de eso. Pensé no, digo, si en- crecer es llegar a un lugar alto públicamente, bueno, podés llegar a un lugar alto echándole la culpa a los demás, Ya, seguro. hemos tenido seguro. dos casos, Sí, miles de ejemplos. Lo tenemos. Claro. Sí. El tema es qué significa para uno crecer. ¿Eso puede pasar? Sí, sin duda. Yo creo que eventualmente lo que te va pasando también es que vas quedándote un poco aislado de los demás. Porque en la medida en que vos vas culpabilizando a los otros Sí, sistemáticamente, de eso sin duda. ¿no? Sí. Te vas como alejando de la gente. Si vos tenés mucho poder, el que está al lado tuyo se quedará solo por miedo Sí. o por necesidad de estar cerca del poder. Pero efectivamente vos te vas alejando de los otros y estás todo el tiempo responsabilizando a los demás. Está bien, esa persona sabe, es decir, es consciente de la realidad que se crea echándole la culpa o termina creyendo realmente que la culpa siempre lo tienen los otros. A veces sí y a veces no. Lo mismo que con la gente que tiene poder y que invariablemente la rodea gente Sí. que a todo le dice que sí. Claro. ¿Sabe que Claro. eso es así o se arma una realidad a tal punto que ya empieza a confundirse y cree... Sí, habitualmente en el inicio de esa construcción hay cierta manipulación, hay como, me estoy dando cuenta. Pero hay algunas personas que
que no, que claramente no lo perciben y que están convencidos de que así son las cosas y se construyen esa realidad que por supuesto que también en un punto es defensivo, porque si yo me paso 20, 25, 30 años viviendo de esta forma, o sea, hice un destrozo en el camino. O sea, destrocé personas, relaciones, claramente. vínculos, hice Sí, un sí, destrozo en el sin camino. duda. Entonces, si yo llego a los 50, a los 60 y tengo que tomar conciencia de lo que he venido destrozando, probablemente tienda a protegerme y a quedarme en mi burbuja, aislado y mantener mi propia realidad paralela. Sobre todo si además tengo poder y los demás me están diciendo que sí, ¿no? ¿Puede En ese salir caso, esa persona después de, insisto, a esa altura, después de tantos años, a través de una terapia, por ejemplo? Sí, ¿o es muy siempre se difícil? puede cambiar. El ser humano es algo dinámico, Hay que ver si le interesa plástico. salir. Eso es obvio. Si Claro, no le interesa, hay que ver si le no hay interesa. nada que hacer ahí, ¿no? Porque si no esa le realidad interesa. se la crea, ¿de qué va? De lo que primero te voy a decir es de qué tengo que salir. Bueno, pero pasa que mucha gente que está en esa, por ahí si nos vamos del tema del poder, termina también sufriendo porque Obvio, lo que siente porque en frustración algún- porque las cosas no le salen como quiere, culpa a los demás, pero al mismo tiempo siente frustración. Porque en algún momento, esto que decíamos, en algún momento, eventualmente me pasa que termino solo. O sea, en algún momento empiezo a perder todo. Hay un punto donde la gente se defiende y dice, bueno, no importa, más vale estar solo que mal acompañar. Sí. Bueno, eso dura un tiempo. Después se siente. Después se siente la ausencia de afectos, la ausencia de contención, de grupo, de pares. Sí, claramente, sí se puede, siempre se puede cambiar. El ser humano es algo plástico, dinámico. De hecho, no hay nada. Vieron que hay un concepto que todos tenemos como popular de la personalidad. Es un concepto que de hecho en la psicología se está reviendo. O sea, ya no entendemos que haya nada rígido, nada demasiado estable. Más bien es algo cambiante y dinámico. Lo que sucede es que son nuestras propias conductas las que nos sostienen en esa posición, ¿sí? O sea, que yo repita sistemáticamente ciertas conductas es la que hace que sostenga ciertas características de mi personalidad, pero no porque haya algo en mí que es inmodificable, sino porque repito ciertas conductas que traen los mismos resultados, una y otra vez. Y una última pregunta. Vos como psicóloga, si yo llego y ¿por qué lo que vos me señalás a mí como una realidad que yo me la creo, por qué es cierto? No, porque es vos cierto, también- porque digo yo que... Porque vos no, también yo te no, estás creando claro. otra... Claro, tal Sí, vez. sí. Cada Yo no persona es un peleo mundo, con las ¿no? realidades de las demás personas, Claro. porque no tiene ningún sentido. O sea, porque ¿por qué la mía sería mejor y más válida que la tuya? No, Claro, no, pero no. El punto es si tu ¿cómo? realidad te es útil. Lo que yo hago con un paciente, lo Sí. que hacemos los terapeutas Sí. con los pacientes, es si tu realidad, la que vos estás diciendo para vos mismo, te está siendo funcional y útil en tu vida. O sea, esa realidad te está sumando, está dando cosas positivas para vos, va acorde a tus valores, construye vínculos, te hace crecer. Si eso lo que pasa funciona, es que funciona. la gente que se crea, yo volviendo al tema de las responsabilidades a terceros, esa persona que siempre le echó culpa a otros, ¿cómo hace para convencerla de que en realidad está equivocada? Claro, es que en realidad el punto es que no tratamos Si yo nunca me de voy a ir convencer. me voy a ir de verte a vos y voy a decir, vos tenés la culpa de esto. Claro, te voy a echar la culpa de Sí, esto. lo podés hacer. La idea es no convencer al otro, porque convencer al otro sería tironear entre mi visión de mi realidad No, y tu visión de la convencerlo realidad. El punto es que preguntarle razone, al que otro. lo Claro, entienda. el punto es ir preguntándole al otro qué ha conseguido con esas formas, ¿no? Hasta dónde qué costo tiene. Sí. Todas nuestras conductas tienen algún costo. Seguro. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a analizar es qué costo ha tenido las conductas que ha ido haciendo. Si alguien llega a terapia es porque siente que el costo que está pagando ya no lo quiere pagar más. Sí, Nadie llegó a terapia sintiendo que está fantástico, ¿no? Y que está todo bien. El que llegó a terapia es porque dice, che, esto que me está pasando no está funcionando para mi vida y no lo quiero más. Quiero otra cosa en mi vida. Entonces, ese espacio de motivación es el que vamos a utilizar, ¿no? Y abrir el camino de qué costo están teniendo en tu vida las acciones que estás haciendo, ¿no? Lo que estás haciendo con tu vida. ¿Qué te está pasando con eso? Por eso no tironeas con la gente, porque si no sería lo que vos decís, ¿por qué mi realidad es Claro, más válida que la tal No le tuya? encendés la luz a alguien que no quiere. Claro, es que no es que básicamente no funciona, ¿eh? No funciona. El tironeo no funciona nunca. Muchas gracias. No, al contrario, Por favor. gracias a Buen ustedes. día. Buen día.